Ya la voy a grabar. Sobre cómo se genera la riqueza. Adam Smith era, bueno, decía que es el esfuerzo, no la encontré, era parte de una, de un examen, por eso me lo aprendí, pero era el esfuerzo constante y continuado de generar la riqueza, ¿no? ¿Por qué me interesó mucho esta frase? Porque hacía mucho énfasis en continuar, en seguir. Si alguien sabe la frase o me la puede compartir, sería interesante. Él hacía mucho énfasis que la riqueza se generaba a través del esfuerzo continuo, constante y continuado. ¿Qué quería decir esto? Que nunca se debía de dejar de trabajar para generar esa riqueza. Si me ven desvelado ahorita, he dormido poco, también me cuesta un poco trabajo de hilar mis ideas. Pero vamos, les quería decir esto porque solamente también la vida del cristiano es así, un esfuerzo continuo, un esfuerzo constante y un esfuerzo continuado de buscar la presencia de Dios. Ya vimos en las clases anteriores que hay que orar en todo tiempo. ¿Se acuerdan que les decía que la palabra dice en Salmos, por cuanto el Señor está atento, oraré en todo tiempo? Y esto lo enfatiza Pablo en sus cartas, en varias de sus cartas. Dice, orad sin cesar. Jesús mismo también lo decía. Permanezcan en la fe y el amor, decía Pablo también. Entonces, este esfuerzo tiene que ser continuo. Por ello es que el plan de lectura pues, nos ayuda. Jania. Por eso los planes de lectura nos ayudan a esto, ¿no? A de alguna forma comprometernos y obligarnos a nosotros mismos a estar leyendo la palabra, a estar orando. Sobre todo este último plan que se llamaba, ¿quién recuerda? ¿Cómo se llamaba este último plan? Los que lo están siguiendo. ¿No se acuerdan? Orando la palabra de Dios, orando las verdades. Orando la verdad de Dios. Ajá, exactamente, orando la verdad de Dios. Me gustó mucho este plan y viene muy al caso con nuestro curso porque precisamente trata de esto, ¿no? De buscar en oración a Dios a través de la lectura de la palabra. ¿Se entrecortó? Yo los dejé de ver. Ok. Entonces, esto es importante. Bueno, la siguiente parte de nuestra clase se llama el perdón. Ya vimos cómo debemos orar, por qué debemos orar. Orar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Esto ya lo vimos? Alguien que me ayude a ver ahí sus apuntes. No puede ser. No, ¿cómo orar? No. De hecho, la que manejó para lo que es el Padre Nuestro como la oración correcta, como un instructivo para poder orar. Ok. ¿Sí tienen cuáles son los pasos para orar efectivamente? ¿Por qué se debe orar en el nombre de Jesús?
y orar conforme a la palabra de Dios. Se está entrecortando, ¿verdad? Por la cara de Rafa, entiendo eso. Y la sonrisa de Carlos me dice que es cierto. Sí, te toca mucho tu auto, Ramiro. Ok. Yo, de hecho, hasta ahorita he entendido poquito lo que has hablado. No tengo buena recepción o no sé qué pasa, pero estoy muy cortado. Se corta mucho, pues, se corta mucho. Entonces hay muchas cosas que no te alcanzamos a entender. Bueno, gracias a Dios ya vamos a levantar el semáforo rojo. Ya estamos en verde, entonces ya vamos a poder dar las clases presenciales. ¿Les gustaría que lleváramos clase presencial? ¿Mejor? Para evitarnos esto. Sí, un poco. Ok. Entonces, pues los domingos. Mejor, Ramiro, porque sí se dificulta mucho luego, lo sabes. Sí. Voy a pedirles que apaguen sus cámaras. A lo mejor sí apagan sus cámaras. Se escucha mejor. El domingo, como estaba programado a las 10, no sé si puede. Sí, lo checamos luego para no intervenir. A ver. ¿Me escuchan mejor o no? Pues a ver, si quieres, te dimos, ahorita por me estás hablando, Ramiro, te dimos. Ok, gracias. Muy bien. A ver, les decía que debemos orar en el nombre de Jesús hacia el Padre. Sí lo vimos todo esto, ¿no? ¿Por qué debe ser en el nombre de Jesús? Porque ningún otro nombre hay salvación. Hechos 4:12. ¿Sí lo vimos todo esto? A ver, ahí ayúdenme rápido a revisar sus notas. Los que toman nota. Y orar conforme o de acuerdo a la palabra de Dios, primera de Juan 5, 14 y 15, que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, ya me acordé que sí lo vimos. Ok, entonces nos quedamos nada más en el perdón. Sí me están escuchando, ¿verdad? Ok. Orar con acción de gracias. Que esto es en Filipenses 4:6, que dice, por nada estén angustiados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. Ok. ¿Por qué debemos orar? Para desarrollar una relación íntima con Dios. Todo esto ya lo vimos. ¿Cuál es la segunda cosa que debemos tomar en cuenta? Es el perdón. ¿Cuál es uno de los obstáculos que se atraviesan para que Dios no escuche nuestra oración? La falta de perdón. Si leemos nosotros Marcos 11, 24 al 26, quien me pueda hacer el favor de irlo buscando para leerlo, nos damos cuenta que Jesús hizo un modelo de la oración, que era lo que hoy se conoce como ¿qué? ¿Cómo se conoce hoy en día, Carlos? Perdón, no, es que no te escuché. Ok. ¿Cuál es la oración que Jesús nos dejó como modelo? ¿Cómo se conoce hoy en día? Ay, Dios. ¿Cuál es la oración que Jesús nos dejó? ¿Qué? A ver, es el Padre Nuestro. No te escuché. La oración que Jesús nos dejó como modelo. La oración que Él nos dejó fue el Padre Nuestro. Sí. Entonces, decía, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien.
para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Estoy leyendo Marcos 11, 25 al 26. Es cuando nosotros oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La falta de perdón es un pecado que no, por sí mismo, por sí solo, solamente ese pecado puede evitar que nosotros lleguemos al reino de Dios. ¿Lo sabían? La falta de perdón. ¿Por qué? Precisamente, si nosotros no perdonamos, no nos hacemos merecedores o acreedores al perdón de Dios tampoco para nuestras vidas. Si hubiera algo que todavía no hayamos perdonado, pues esto bloquea el perdón de Dios hacia nosotros. Espero que se quede grabado para que lo repasen el audio después. Cuando una persona tiene algo contra otra persona, Dios no la escucha, porque antes de que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. ¿Qué es perdonar? Muchas veces lo confundimos porque pensamos que perdonar a una persona es eximirla de toda culpa. No es tanto eximirla de toda culpa, quiere decir, si tuviera alguna consecuencia por su error, lo va a cumplir, pero nosotros no debemos tener ese juicio contra esta persona. La Biblia dice que no se engañen con la vara que Dios no puede ser burlado, con la vara que midan serán medidos. Entonces, nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Cuando nosotros juzgamos, esto mismo dice la Biblia, que acarreamos para nosotros también juicio. Lo que leí viene en Gálatas 6, versículo 7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra de la carne, para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ok. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Dios es un Dios justo. Dios opera bajo la misma ley que Él creó, ¿verdad? Porque Él es un Dios justo para nosotros. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten. ¿Cuál es la única condición? Bueno, pues que también nosotros perdonemos. Entonces, perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ofendió dentro de nuestro corazón, es soltar a la persona que nos causó daño, cancelar una deuda pendiente con nosotros que tiene esa persona y tomar la decisión de perdonar como un acto de nuestra voluntad. No es algo que me nazca o no, no podemos decir, es que no me nace perdonar a esa persona. No, cuando nosotros decidimos perdonarla, soltarla, nos estamos liberando a nosotros. Sé que el manual dice liberar a una persona, pero realmente el que está ligado con esa persona eres tú por tu falta de perdón. La persona a la que estás aprisionando no es a ella, a esa persona que te lastimó, sino te estás aprisionando a ti mismo dentro de esa prisión de rencor, de odio, etcétera, de falta de perdón. Les digo, si tuviera alguna consecuencia que pagar, pues lo va a pagar delante de Dios, pero nosotros perdonarle toda su deuda.
El perdón no es una alternativa, es un mandato del Señor. Tenemos que estar conscientes de eso, que el perdón es una orden que Dios nos dio. La falta de perdón es una carnada del enemigo. ¿Qué quiere decir? Es una trampa para que nosotros no seamos salvos. La falta de perdón es una causante de muchas enfermedades físicas. ¿Sabían esto? Puede causar artritis, insomnio, úlcera y en el peor de los casos, cáncer. Cáncer. Y yo he conocido personas que se han consumido en su rencor, arrogancia y falta de perdón y han muerto de cáncer. La falta de perdón es el mayor obstáculo o estorbo para nuestras oraciones. Dios no oye a ninguna persona que está enojada o que tiene rencor contra su hermano. Por lo tanto, cada vez que oremos, debemos primero perdonar. Ahora, ¿qué debemos hacer para perdonar? Primero, tomar la decisión de perdonar. Hacer una lista de las personas a las que debemos perdonar y expresar en forma verbal ese perdón. Arrepentirnos por la falta de perdón en nuestro corazón y renunciar a todo espíritu de resentimiento, odio y amargura entre nosotros, entre la persona a la que debemos perdonar y nosotros. Ahora, esto me gustaría que lo pudiéramos hacer presencial. Vamos a hacer una práctica el domingo. ¿Podemos vernos el domingo a las 10? Ok. Ok, nos vemos el domingo a las 10 porque esto lo vamos a hacer presencial. Pero quiero que primero estemos meditando en esto porque es importante. Ahora vamos a seguirnos al siguiente tema. Después regresamos a la falta de perdón. Ahora, el segundo tema es el segundo obstáculo que nos impide que Dios escuche es la incredulidad. La incredulidad o la duda. La duda. Dice la palabra Santiago 1, 5, 6 y 7 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero el cual la dará abundantemente y sin reprochar. Pero pídalo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Ok, imagínense que nosotros he oído personas que meten pues demandas o imagínense que nosotros metemos una demanda. Carlos, hay una persona que te debe mucho dinero. ¿Cómo meterías tu demanda ante un juez? Yo sé que no eres abogado, pero a ver, ¿cómo en tu real saber y entender cómo redactarías una demanda? ¿Qué le dirías al señor juez en tu demanda? Si ya hay un plazo para que me pague ese dinero, le diría que ya venció ese plazo para que me pague ese dinero y que pues sí quiero que me lo ¿no? Ok. ¿Qué pasa, Carlos? O es una pregunta abierta. ¿Qué pasa si yo digo, señor juez, bueno, si se puede que me pague, porque pues yo la verdad ya no tengo muchas esperanzas que se me pague ese dinero porque pues ya pasó mucho tiempo. Pero pues si se puede, pues igual que me pague. Esa que demanda, ¿cómo la contestaría el juez? ¿Me haría caso? No. ¿Qué diría? ¿Sabes qué? Bueno, si no es tu interés que te pagues, no me hagas perder mi tiempo, porque tengo muchas otras demandas de personas que sí necesitan su dinero y que están trabajando duras para que les paguen. ¿Cierto o falso? Yo como juez y que he trabajado en tribunales y eso,
Eso pensaría. Bueno, si no tienes el interés, ¿sabes qué? Retírate mejor y no me hagas perder mi tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros acudimos a Dios, tenemos que acudir con la esperanza de que Él nos escucha. Voy a ver si está aquí ese versículo. No. Dice, porque el que clama a Dios es necesario que crea que le hay, ¿no? ¿Cómo voy a orar a Dios si primero no creo que existe Dios? Y número 2, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Aprovechando que lo busqué de internet, voy a leer una traducción que es la Nueva Traducción Viviente también. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Ok? Voy a buscarlo. Yo sé que no buscamos a Dios por la recompensa, pero sí tenemos que saber que Dios recompensa y sí tenemos que esperarlo y esperar esa recompensa y buscar también esa recompensa y buscar a Dios creyendo que Él existe. Muy bien. Otra cosa que impide que Dios nos escuche es maltratar a nuestra esposa, sobre todo. Porque la Biblia pues va dirigida sobre todo a los hombres. Ya sé que hay mucho maltrato también de mujeres hacia los hombres, pero es el menor, ¿no? Nosotros debemos, miren, la Biblia nos insta a los maridos a ser como Cristo, ¿no? A ser la cabeza de la mujer, pero ser como Cristo. Entonces, nosotros sí resistir el maltrato, pero nunca maltratarlas a ellas. Esa es nuestra responsabilidad como hombres. Es difícil, es duro, les parece injusto. Hay muchas cosas que a ellas también les parecen injustas, ¿no? Parece que se nos va a cortar. De todas maneras me voy a apurar. Vámonos rapidito. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. 1 de Pedro 3:7. Si nosotros damos esta honra a la esposa como coheredera con Cristo, si le damos el lugar que tiene delante de Dios, nuestras oraciones no van a ser estorbadas. ¿Ok? Otra cosa que nos hace estorbar nuestras oraciones es la falta de compromiso. Uno de los obstáculos en las oraciones es la falta de compromiso. La gente no se compromete a orar todos los días, no le da importancia a la oración y como resultado no progresan en el Señor. Estar comprometidos significa tomar una decisión por un largo tiempo, con todo el corazón y sin volver atrás. Cada creyente debe tomar una decisión de orar por largo tiempo para acercarse más a Dios. ¿Qué otra cosa nos puede estorbar? La falta de disciplina. Si un creyente no tiene disciplina en su vida, dice, para poder lograr una vida de oración continua y constante con Dios, debemos disciplinar a nuestro cuerpo. Uno de los grandes enemigos de la oración en nuestras vidas es la falta de disciplina. Recuerden cuando Jesús le decía a sus discípulos, no pudieron velar conmigo orando ni siquiera una hora, ¿no? Les digo, está bien, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Recordemos, como lo hemos visto en clases pasadas, nosotros debemos sacrificar nuestra carne, morir a nuestros deseos de la carne.
Les voy a ser sincero, lo que más desea mi carne esta noche es dormir. Llevo como 2 noches trasnochado y tenía muchísimas ganas, Dios sabe que tenía muchísimas ganas de decirles, ¿saben qué? Hoy no va a haber clase, tengo que dormir, ¿no? Pero no, es más importante darle lugar a Dios, sacrificar nuestra carne, sacrificar lo que somos, lo que tenemos. La disciplina implica eso, ¿no? Sacrificar nuestra carne. Leí una vez una definición de disciplina, es sacrificar un bien inmediato menor por un bien mayor a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero ahorita lo voy a sacrificar porque tengo un objetivo más grande. ¿Qué implica sacrificar esto que se me está antojando ahorita? Ok, la falta de perseverancia. Dice Efesios 6:18, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lucas 18:1, también les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Uno de los grandes enemigos de la libertad de un creyente es la falta de perseverancia. Es importante desarrollar perseverancia. Es importante para lograr una vida de oración efectiva. Hay algunas personas que oran todos los días por 2 semanas, pero después de ese tiempo lo dejan y como resultado se debilitan y caen en la tentación. Desarrollar perseverancia en nuestra vida implica que todo lo que empecemos lo terminemos y tendremos entonces victoria en nuestra vida. Ahora, número 3, y con este voy a terminar. Debemos asistir a la iglesia. ¿Por qué debemos asistir a la iglesia? Dejar de congregarnos implica que nos enfriemos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Bueno, vamos a dejar aquí nuestra clase. Ya se va a acabar el tiempo, se va a cortar y no quiero que tengamos clases como cortadas. Vamos a pararla por eso aquí. Les digo, la próxima clase, ¿cuándo va a ser? El domingo, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Y vamos a llevar cuaderno, lápiz y vamos a hacer una dinámica sobre el perdón. ¿Están de acuerdo? Esta clase no tiene que ser solamente teórica, sino que la llevemos a la práctica. Porque, como decía Jesús, el que lee la palabra pero no la practica es como el que construye su casa sobre la arena. Así que recordemos que estamos construyendo nuestra vida, ¿sí? ¿Se dieron cuenta cómo el pastor predicó sobre eso? ¿Qué fue, el miércoles o el domingo? Sobre construir el templo, ¿no? Esa clase tenía pensado darla como complemento de la que les di yo, si recuerdan. Pero pues ya me ganó el pastor, así que nada más véanla y tomen notas, ¿vale? Es complemento de lo que estuvimos viendo. Y exactamente lo mismo que él dijo, tal vez no con la unción con la que él lo dijo, pero casi era todo lo que yo pensaba también decirles como segunda parte. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase del día de hoy y vamos a vernos el domingo. De todas maneras voy a subir la clase en esta semana para que puedan repasar. Espero que todo el audio que se estuvo cortando en el video sí lo puedan escuchar. Sí, porque se graba, tengo entendido, desde mi computadora. ¿Ok? Entonces, se lo subo
denle otra repasada. Que Dios los bendiga. Gracias por su. Gracias. Gracias. Gracias.